Antes de iniciar, recuerda que ya también estamos en Spotify. Te dejaré la liga en la descripción para que así puedas seguirme por allá y no perderte ninguno de estos relatos. Dicen que los amores prohibidos son los que más se sienten en la piel, pero también son los que más caros se pagan. Yo lo aprendí demasiado tarde, cuando ya no había marcha atrás, cuando todo lo que había hecho en nombre del amor me condujo directo a la ruina. Ahora, desde donde estoy, lo único que me queda es contar mi verdad. Cuando esto comenzó, yo tenía un trabajo como enfermera. Era la asistente de un doctor de renombre. Casi era su sombra, la que se encargaba de las citas, de los expedientes, de prepararle el café que tomaba todas las mañanas. En las cirugías yo era la persona que siempre estaba a su lado. En ese tiempo yo era muy joven. El doctor López me llevaba casi 20 años, pero eso nunca fue un obstáculo para mi corazón. Desde el primer día que entré a trabajar en su consultorio, sentí que mi vida giraba en torno a él, su voz firme, su seguridad, la manera en que trataba a los pacientes. Todo eso me enamoró, y aunque nunca lo demostré abiertamente, dentro de mí había nacido una gran ilusión, una obsesión. Me limitaba a mirarlo en silencio, a soñar despierta con lo que sería compartir una vida a su lado. Él era un amor imposible, porque era casado, tenía hijos y sobre todo tenía una reputación intachable. Nadie habría sospechado lo que yo sentía, y así pensaba mantenerlo hasta el final. Sabía que ese amor era imposible. Sin embargo, la oportunidad que la vida me puso me llegó de manera inesperada, pero lo tomé como una señal. Una tarde llegó al consultorio una mujer desesperada con su hijo adolescente. El muchacho presentaba síntomas raros, alergias, mareos, un comportamiento extraño. Estaba como oído de la mente, como si estuviera embrujado. Yo lo noté desde que entró. Tenía la mirada perdida, los labios resecos, un temblor constante en las manos. La madre del chico, con voz temblorosa, nos contó que había encontrado en la bolsa de la novia de su hijo un frasquito con un líquido extraño. El joven curioso se lo había arrebatado, y tras presionarla, ella confesó que era un brebaje para enamorarlo. Esto a razón de que el muchacho ya había empezado a salir con otra mujer. Aquel pobre chico parecía como un zombi. Según contaba la mujer, se quedó embobado con su novia, la cual le había estado dando esos brebajes desde semanas atrás. La cuestión aquí es que todo aquello que le dieron le había provocado una reacción alérgica o algo por el estilo, que estaba poniendo en riesgo la vida del joven. El doctor López, con su escepticismo de siempre, regañó a la mujer. Le dijo que todo eso de la brujería era pura farsa, que no existían pócimas de amor, y que lo más probable es que el muchacho estuviera intoxicado con algún preparado casero. El doctor López tomó el frasco en sus manos, lo revisó, y sin darle mayor importancia, me lo entregó en la mano, con la orden de que lo tirara a la basura. Yo asentí como siempre, obediente, pero en cuanto salí del consultorio, algo en mi interior me detuvo. ¿Y si aquello no era una farsa? ¿Y si la brujería fuera real? ¿Qué tal que esa era la única oportunidad que tendría para que el doctor me mirara con otros ojos? Aquellas ideas me inundaron la cabeza. Por esto es que terminaría guardando aquel frasco en mi bolsillo, y esa misma noche, al llegar a mi casa, estuve observando aquel líquido un buen rato. No podía dormir, así que estuve investigando en internet, leí en foros, testimonios de gente que hablaba de amarres, de brebajes, de la Santa Muerte, de santería, de brujería antigua. Decían que todo se trataba de constancia, de poner algunas gotas en la bebida de la víctima, de repetir algunos decretos hasta que el corazón de la persona se ablandara y se rindiera de amor ante uno. Había personas que hablaban de rituales, de oraciones con velas rojas y también negras, y yo, sin experiencia alguna, decidí confiar ciegamente en aquel líquido que había llegado a mis manos como un regalo del destino. De esta forma es que empecé a envenenar el café del doctor, gota a gota. Descargué algunas oraciones, compré algunas velas, unas fragancias
y todas las noches hacía oración. Había momentos en que me sentía una loca, pero finalmente, tras repetir y repetir y repetir, aquello me empezó a llenar de fe. Sé que muchos dirán que estaba loca, sin embargo deberán creerme de que poco a poco comencé a notar cambios en la conducta del doctor. Al principio eran detalles, cosas mínimas, una sonrisa más amplia, un comentario amable, preguntas que nunca antes me había hecho, sobre todo una que tenía que ver con mi vida personal. Aquella mañana el doctor fue muy directo y la verdad me sorprendí. Oiga, Julieta, anteriormente le había dicho que usted es una mujer muy eficiente y sobre todo bonita. Realmente me he preguntado por qué es que no tiene usted un novio. Mírese nomás, es una mujer preciosa. Le aseguro que si yo la hubiera conocido antes de casarme, sin lugar a dudas me hubiera enamorado de usted. Y con este comentario no es que quiera presionarla a que se consiga un novio. Simplemente es algo que me generó curiosidad. No se lo tome tan a pecho. Me sonrojé por lo que el doctor me decía. Sin embargo, si él pudiera saber a cuántos hombres había rechazado, tan solo por la falsa idea que me había hecho en la cabeza, de que él algún día me fuera a hacer caso, estoy segura de que él se hubiera ido para atrás. El tiempo pasó y la cercanía se volvió costumbre. Cada vez platicábamos más, sonreíamos. Había días en que el doctor López era quien me llevaba el café, en lugar de yo a él. Finalmente llegaría mi cumpleaños. Aquel día el señor López llegó con un pastel pequeño, algo simbólico, pero que para mí significaba todo. Me preguntó qué planes tenía para celebrar, y con voz entrecortada, pues estaba conmovida, le confesé que ninguno, que mi familia era distante y que lo más probable es que pasara sola esa noche. Fue entonces que él me propuso cerrar temprano el consultorio. Aquello no fue una invitación, fue prácticamente una orden. Pues bien, Julieta, su cumpleaños no puede pasar desapercibido. Si usted no tiene familia, me tiene a mí. Así que, por favor, cancele las últimas 3 citas. Usted y yo nos vamos a ir a cenar, porque yo no la voy a dejar sola. Así que, hágame caso, no me contradiga. Instantes después, el doctor López tomó su teléfono, comenzó a llamarle a su esposa y le hizo saber que tenía una cirugía de emergencia. Le comentó que llegaría más tarde a casa y su esposa no tenía ningún problema. Ella estaba acostumbrada a que el señor López tuviera aquellos contratiempos constantemente. Esa noche fuimos a un restaurante sencillo, nada elegante, porque la verdad no llevábamos la ropa adecuada. Pero eso no importaba. Pedimos cena, compartimos algunos tragos, y conforme avanzaba la noche, las palabras del doctor López se fueron tornando más dulces, más seductoras. Me alegra ver, Julieta, que se la está pasando muy bien. Jamás antes la había visto sonreír de esa forma. Tampoco me había dado cuenta de que tiene unos ojos preciosos. El doctor López me acarició la mano y su mirada penetró la mía. Yo me sentía tímida. La verdad, para mí aquella experiencia estaba resultando demasiado intensa, pero en cuestión de segundos, el doctor López se acercó a mí y me dio un beso. Aquello fue muy suave, muy tierno. La verdad, la electricidad me recorrió el cuerpo y sentía que estaba viviendo en un sueño del cual no quería despertar. Ese primer beso nos llevó a uno más. Sin embargo, yo traté de detener al doctor López. Le dije que él era casado, que teníamos que respetar, pero él estaba insistente. Perdóneme, Julieta, pero la verdad es que ya no aguanto. De unos días para acá usted me hace sentir cosas que jamás en la vida había sentido. Sé que soy casado, que tengo hijos, que tengo una responsabilidad en casa. Pero ¿qué hago con esto que siento? Con todo esto que usted me provoca. La verdad es que no sea cruel. Si usted siente lo mismo, si usted me corresponde, dejémonos llevar y ya después vemos cómo hacemos con toda la situación. De verdad es que usted me encanta. Me hice la difícil por un momento, pero por dentro yo solo fingía. A mí no me importaba que él fuera casado, que tuviera hijos. Yo lo quería para mí y sabía que ya había tendido una red en la que él había caído como víctima.
como una araña cuando teje su telaraña. Nos fuimos de ahí directo a un lugar mucho más privado. Y aunque la esposa del doctor López pensaba que estaba él en cirugía trabajando, salvando la vida de alguien, en realidad, él había utilizado su sentido quirúrgico, con sus manos, con sus labios y su lengua, para recorrer toda mi piel, para así llevarme a una sensación suprema de placer, porque me hizo el amor de una forma como nunca nadie me lo había hecho. El doctor López era un amante prominente, experimentado. Él supo darme lo que yo necesitaba, y con eso confirmé que él era un amor que yo necesitaba. Me di cuenta que lo amaba más de lo que pensaba, más de lo que podía imaginar. Así comenzó nuestro romance secreto, uno que creció día tras día bajo las sombras de la traición y del engaño. Tras aquella noche, el doctor se volvió otro. Dejaba flores en mi escritorio, llegaba con un pan dulce, o a veces me invitaba a desayunar. Yo seguí con mi rutina invisible, la bata bien planchada, la agenda en orden, el café con azúcar, y le seguía poniendo gotas de brebaje al doctor. Aunque a veces sentía algo de culpa por lo que hacía, yo justificaba que mi amor lo valía, que yo era la mujer para hacer feliz al doctor. Y es que el doctor López me decía que su matrimonio ya estaba gastado, que él y su esposa dormían en cuartos separados, que yo le había devuelto cierta alegría. Ya no era solamente el médico a quien yo admiraba, era un hombre necesitado, con grietas, con silencios y dolores que ocultaba a la vista de todos, detrás de una imagen de hombre frío. A ratos me conmovía, en otros me daba miedo, la facilidad con la que él mentía por teléfono, lo rápido que armaba coartadas, y a mí me decía que pronto ordenaría su vida. Yo escuchaba la promesa y le creía, pero el destino o lo que fuera no tardó en arrimar la oportunidad, y es que la esposa del doctor, que arrastraba un padecimiento crónico, se agravó. La programaron para una intervención delicada en el hospital, donde el mismo doctor también tenía privilegios. Él mismo se encargaría de atender a su esposa, y a mí, como ya era costumbre, me eligió como su asistente de confianza. Estuve con el doctor en el quirófano, mientras veía sobre la camilla a la mujer, a mi enemiga. No entraré en detalles técnicos, pero lo que sí les voy a decir es que aquella operación era de riesgo, y con esto, de cierta forma, yo me encargué de manipular la operación, la cirugía, para que de esa forma la vida de la esposa del doctor López terminara hundida en la oscuridad. Después de haber colocado medicamentos erróneos, el cuerpo de la mujer empezó a caer en paro. Los monitores mostraban alerta, y ahí, pese al esfuerzo de los médicos presentes, de todo el equipo de trabajo, nada se pudo hacer. Aquella mujer ya estaba muerta. Yo me quedé inmóvil con los guantes puestos, con la mirada clavada en la sábana. Vi cómo la mujer colgó una mano. Ya estaba sin vida, fría, y aunque sentí que también el mundo se derrumbaba dentro de mí, la verdad es que no lloré, no podía, porque también había cierto grado de felicidad. Y cómo no haberlo, porque también había despejado el camino para que el amor entre el doctor López y yo fuera más real, fuera algo del ojo público. Los días siguientes fueron de luto y murmuraciones. La familia del doctor, dolida, lo miraba con reproche. Los hijos, tan parecidos a él, apenas disimulaban el rencor. A mí me evitaban la mirada. En el velorio, cuando me acerqué con el rosario en la mano, sentí el filo del odio rozándome la piel. Supe, sin que nadie lo dijera, que para ellos yo era una intrusa. Y es que los hijos del doctor lo culpaban por no haber salvado a su madre. A mí también me culpaban porque también había sido parte del equipo médico que dejó morir a su madre. Aunque fueron tiempos difíciles, el doctor López se aferró a mí. Me decía que no podía estar solo, que yo era su calma, su paz, y en un arranque que confundí con amor, me pidió que me mudara unos días a su departamento, para que así ordenáramos juntos nuestra vida. Yo asentí. Sabía que era bueno dar ese paso, pues el doctor López vivía solo. Sus hijos ya no vivían con él, así que aquel lugar, donde alguna vez vivió con su esposa, estaba despejado para que yo tomara mi lugar.
Sentí que el doctor López estaba viviendo una especie de crisis, pero yo tenía que aprovecharme de eso, porque en ese punto débil yo podía poner las cosas a mi favor. El duelo que él vivía no tardó en convertirse en una costumbre. Ya era parte del día verlo con la cara caída, triste. De alguna forma él sentía culpa por lo que le pasó a su esposa. Y aquí en este punto fue donde él, como quizá pensando que saldría de ese hoyo de tristeza, me pidió matrimonio. Eso sí, me pidió que lo hiciéramos de inmediato, porque ya no tenía caso esperar. Nos casamos discretamente. Ninguno de sus hijos nos acompañó. Ellos no estaban de acuerdo. En cuanto se enteraron de aquello, pusieron el grito en el cielo. Era fácil deducir que esos hijos empezarían a especular que tanto su padre como yo nos encargamos de acabar con la vida de su madre para quitarla de nuestro camino, porque nuestro amor seguramente ya se venía forjando desde hace tiempo. Pero en mi vestido sencillo cabía mi orgullo, y mucho más oculto mi miedo, porque sabía perfectamente todo lo que yo había provocado, pero tenía que encarar la realidad, porque esa era la única forma de poder vivir y disfrutar aquella felicidad que había obtenido. A diferencia de cómo me imaginé que serían las cosas, la noche de nuestra boda, bebimos un poco e hicimos el amor. Sin embargo, algo como la magia ya no existía. Yo seguía amando al doctor López, pero él, aunque también me decía que me amaba, había un cansancio profundo que ya no le permitía ser el mismo encanto de antes. Pero eso no me importaba. Me aproveché de esta situación para sacarle algo de dinero y algunas cosas al doctor, y quien en ese momento era mi esposo. Pero nuestro matrimonio no tardó en agrietarse. El doctor López no se cansaba de decir que me amaba. En una ocasión lo encontré alcoholizado y llorando, diciéndome que yo era la mujer de su vida. Sin embargo, no podía ser feliz, porque la culpa por la muerte de su esposa le estaba pudriendo el alma. Y es que el doctor se sentía culpable. Él se sentía responsable por lo que ocurrió esa noche. Él me decía que se sentía muy mal, porque todo eso no lo dejaba ser feliz en el presente. Honestamente, yo ya estaba cansada. Me imaginé que todo sería como un cuento de hadas. Felicidad y solamente felicidad. Llegué a la conclusión de que la muerte de la esposa del doctor había sido en vano, porque finalmente, aunque yo estaba lista para amarlo de cualquier forma y bajo cualquier circunstancia, él a mí no. Él era un hombre finalmente débil, que había estado escondido tras la máscara de un hombre fuerte. En mi caso era al revés. Yo siempre traía la máscara de mujer tímida, y miren, todo lo que resulté ser: una bestia, un monstruo, que no le importaría acabar con la vida de alguien, con tal de abrirse camino en la vida. Después de que llegaran las discusiones, los reclamos, yo le rogaba a mi marido que me hiciera el amor, que saliéramos de paseo, que fuéramos al cine o saliéramos de viaje. Pero el doctor López era otra cosa. Él estaba casi acabado. Y finalmente esto lo llevaría a tomar la decisión de pedirme el divorcio. Él argumentó que si no era capaz de hacerme feliz, pese a que me amara tanto, entonces me dejaría libre. Él decía que tenía que cargar con sus pesos y no me iba a involucrar en ello. En ese instante me di cuenta de que la brujería no había salido como yo lo imaginaba. No era como lo pintaban los blogs en las redes sociales, o como lo había visto en novelas y películas. Ahí recordé también algo que vi en los blogs de internet. Decían que finalmente el precio de la brujería es muy alto, que a veces se puede obtener lo que uno quiere, pero una vez con esto en las manos, no se puede ser feliz. Siempre habrá algo que se encargaría de manchar aquel deseo, aquella luz o aquella felicidad. Y en el caso del doctor López, la culpa era lo que nos había destruido. Sabía yo que esto era parte del karma, de las consecuencias de haber tomado esa decisión, ese acto de brujería. Y no pasaría mucho tiempo para que finalmente nos divorciáramos. Una vez que ocurrió esto, el doctor me despidió del trabajo. Ya no volví a ser su asistente. Me dio una carta de recomendación y también una buena liquidación. Pero para mí aquello no era suficiente. Yo estaba enojada con la vida, con él, con todo, porque mi vida y mi relación no habían sido perfectas. Y justo estaba pensando en vengarme, en buscar una manera de destruirlo.
Había pensado incluso en otro trabajo de brujería, pero en eso, antes de que tuviera tiempo de comenzar la ejecución, fue que llegaron unos oficiales a mi casa. Al tocar preguntaron por mí, y sin que yo tuviera tiempo de reaccionar, me pidieron que les acompañara a la delegación. Les pregunté que por qué me detenían. Al principio no querían decirme, pero ya luego me dijeron que se me estaba acusando por la responsabilidad en la muerte de la esposa del doctor López. En ese momento supe que algo andaba mal, que la vida me estaba jugando en contra, y lo que se venía era algo que ni siquiera me podía imaginar. Se los cuento porque la venganza de los hijos del doctor López se materializó en forma de denuncia. Ellos habían reclamado ante las autoridades que el doctor López y su equipo de trabajo se habían encargado de matar a su madre, esto a propósito. Sin embargo, sin entrar en tantos rodeos, finalmente cuando se hicieron todas las averiguaciones, cuando se revisaron los procedimientos de aquella noche y todas las indicaciones que se hicieron, fue fácil que se descubriera que yo fui la responsable. Jamás confesé mi crimen, simplemente todas las circunstancias estaban en mi contra, y por más que yo negaba esa verdad, al final terminaría siendo enjuiciada y declarada culpable, y sobre todo, encerrada en prisión por varios años. El doctor López estaba muy molesto conmigo. Él no movió un dedo por mí, por ayudarme. Él dijo sentirse decepcionado de mí, y ahí él perdió la culpa por lo que había pasado. Él dejó de sentirse responsable, pues en sus conclusiones, y conforme al veredicto final, yo era la única responsable. El doctor López asumió que de alguna forma yo manipulé las cosas para matar a su esposa, para quitarla del camino. Él me maldijo y casi me escupe en la cara, pero esto no fue lo peor. Lo peor fue que, para mí, el haber cargado con la culpa públicamente y al habérsela quitado a él de la espalda, esto lo liberó para que él pudiera ser feliz nuevamente. Después de un par de años de estar en la cárcel, recibí la noticia de que el doctor López se volvió a casar. Lo único que sé es que es una mujer muy joven, muy bonita, una que seguramente lo quiere bien y que le ha dado la oportunidad nuevamente para ser feliz. Yo tras las rejas, francamente no estoy arrepentida de lo que hice. El pasado ya no se puede cambiar. Y por más que quiera sentir culpa, en el momento en que llevé a cabo aquellos actos, yo creía que era lo correcto. Eso ya no lo puedo arreglar, ya no tiene remedio. El juego de la brujería es muy complicado. Muchas veces las personas sé que nos acercamos para crear una solución, pero al final, lo único que originamos es destrucción, tristeza, dolor y sufrimiento. Sé que es injusto lo que hice, y abiertamente no lo recomiendo hacer, porque todo aquello que no se consigue por la naturaleza real de las cosas, difícilmente va a traernos felicidad. Es muy raro que eso pueda sentirse como algo realmente provechoso. Y creo que mi caso lo deja muy claro. La brujería siempre termina mal. Y aunque me haya dado los breves momentos de felicidad más grandes de toda mi vida, sé que finalmente el resto de mi vida quedará manchado por un pecado. Por ese pecado que cometí, por haber sido la enfermera del doctor López, a quien embrujé y a quien le destruí la vida, cosa que me ha llevado a estar aquí, contándoles mi historia tras las rejas, lugar en el que estaré encerrada muchos años más.